Y vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios e iniciar de lleno en la clase, ¿vale? Acompáñenme, por favor. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por este día. Gracias por el amor, Señor, que tú tienes hacia con nosotros, Señor, porque tú has dispuesto, Señor, este tiempo, Padre mío, Señor, y lo has establecido en nuestros corazones, Padre. Y nosotros, Señor, en el libre albedrío que nos has dado, Señor, decidimos, Padre, por el bien, como lo hacía, Padre mío, Señor, Marta, Señor, que había escogido lo mejor, Señor, y no le iba a ser quitado, que era el estar delante de ti, Señor, a tus pies, escuchando tu instrucción, tu enseñanza, Padre. Y hoy, Señor, nos sentamos, Padre mío, Señor, a tus pies, Señor, nos sentamos, Padre mío, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Como María, perdón, Señor, lo disponemos ahora, Señor, en nuestro corazón, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de este momento y hable a nuestros corazones. Permítenos, Señor, aprender, Señor, y recibir de ti, Señor, la enseñanza, que se quede grabada en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, pero prontamente, Señor, la pongamos en práctica, Señor. Que sea, Señor, de continuo avanzando, Señor, en lo que tú tienes y quieres para nosotros. Te damos este tiempo, Señor, la gloria y la honra, y te pedimos que tú hables, Señor, a través de esta clase, Señor, para que redargullas nuestro corazón como lo has hecho a lo largo de este semestre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Se acuerdan más o menos, se acuerdan de lo que vimos la última clase? Hablaba de la justificación, Ajá, pues ofrece una respuesta esperanzadora que libera al hombre de sus angustias. No es el futuro, sino el presente de de una historia. ok, muy bien, hermana José. ¿Alguien más? No, nadie. No se pasen, ¿eh? Pues ciertamente, como decía la hermana José, la parte de la justificación, o veíamos su nombre o la etimología de la palabra, pues quiere decir o viene en definición como el perdón, ¿verdad? El que se nos ha perdonado, se nos quitó la condena que había sobre de nosotros y fue justificada nuestra vida a través de qué acto, de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? A través de eso, Dios, el Padre que es justo, ve el sacrificio de su Hijo en nuestra vida una vez que nosotros lo hemos recibido, una vez que lo hemos aceptado, una vez que hemos decidido el empezar a hacer un cambio, ve esa justificación, ve esa parte, ve la sangre derramada sobre nosotros y pues Dios que es justo nos da la libertad, ¿verdad? Nos otorga el perdón y nos permite presentarnos delante de él. Y el día de hoy vamos a ver el otro tema. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la parte de la salvación se derivaba en tres puntos que teníamos que ir atravesando y que debemos de ir viviendo de continuo, para que la salvación sea completa y sea en todo momento, ¿verdad? Que era la justificación. ¿Se acuerdan cuáles eran los otros dos? ¿No? La regeneración. ¿Y cuál más?
y la santificación. Justificación, regeneración y santificación, ¿vale? Y hoy vamos a ver el segundo punto que es la regeneración. ¿Listo? Dice, pero vamos a iniciar la clase, dice que la regeneración tiene de principio a fin una dimensión cristológica, o sea, que la nueva vida que se genera, es una nueva vida que se genera, la nueva creación que se alienta, el nuevo ser que se alumbra, no es otro que Cristo, el segundo Adán, cabeza de la nueva humanidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la regeneración? Dice que de principio a fin la regeneración está basada o es totalmente cristológica o cristocéntrica, ¿vale? Quiere decir que va a haber una nueva vida, va a haber hay una nueva creación en nosotros y es un nuevo ser el que va a empezar a tener una vida, obviamente en Cristo, en nosotros, ¿verdad? Y esta parte se da, acuérdense, en la parte no es que se dé o no es que haya tiempos, sino es un punto en el que nosotros como cristianos vamos avanzando y cuando nosotros nos bautizamos, a ver los que se acaban de bautizar por ahí, alguien que se haya bautizado ahora o que ya se haya bautizado, que sepa el significado. Es cuando, bueno, lo que yo he leído en Juan es que venimos de padres físicos, pero tenemos que tener un bautizo para conocer al Padre en el Espíritu. Ok. Y en sí, o más detallado, ¿qué significa el bautismo del agua, René? Es cuando te sumergen bueno, es cuando sumergen a Juan el Bautista, a Jesucristo, para demostrarle al pueblo que él era que él era el que iba a perdonar los pecados. Es un Muy bien. mandamiento, hermano, y es pues, como se dice, nacer de nuevo, ¿no? Y es un mandamiento que Dios hace para que podamos, pues, pertenecer más al reino de los cielos. Ok. Hermano Charlie iba a decir algo. Sí, creo que es morir en la carne, te sumerges en el agua para vivir de nuevo en el espíritu y pues ser un nuevo ser, una nueva persona, o nacer de nuevo. Ok, muy bien, gracias a todos. Exactamente, el bautismo en términos generales es esa parte, ¿no? Es de hecho el maestro le dice a Nicodemo, ¿se acuerdan? Bueno, le dice que se tenía que nacer de nuevo y Nicodemo le dice, o sea, ¿cómo voy a volver, ya siendo grande, voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Y el maestro pues lo prende y le dice, siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes qué es el nacer de nuevo? Que era necesario el nacer en el espíritu, ¿verdad? Una parte era el nacer, el nacer natural, como todos nacimos, y después el nacer en el espíritu, que es esa parte del agua, es una parte de la limpieza. Decía la hermana José, es un mandamiento exactamente, la gran comisión lo dice, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Pero, ¿qué es esto? Obviamente, todo esto va a venir y yo les digo que no es un tiempo o no son diversos tiempos o no es en diversos momentos, sino es un común en nosotros o debe de ser un continuo en nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros aceptamos a Cristo y en ese momento estamos siendo justificados, ¿verdad? Y después va a venir y vamos a tener un bautismo del Espíritu Santo y esa es la llenura y después se va a dar el bautismo en agua, que el bautismo en agua es exactamente como decían ustedes, es el morir a esa persona, ese viejo hombre, esa vieja persona, ese viejo ser,
en el que vivía en pecado, en el que vivía en desconocimiento de la redención, muere a todos sus deleites, a todos sus transgresiones, muere y por eso es sumergido en el agua totalmente. Por eso que nosotros no lo hacemos por aspersión, es unas gotitas o solo en la cabeza, sino que es totalmente muere y al emerger del agua sale como un nuevo ser. Y esto es lo que nos está diciendo aquí, que esta es la regeneración. Tiene ese principio que ya Cristo está, ha justificado y entonces nosotros al ser bautizados tanto en el Espíritu como en el agua, nosotros vamos a tener ese nuevo ser, al segundo Adán, que es la cabeza de la humanidad. Va a empezar una nueva creación en nosotros, va a haber un nuevo comienzo, ya no solo como creación, sino hoy como hijos de Dios, ¿vale? Acuérdense que aún antes de aceptar al Señor en nuestro corazón, somos creación, porque todo es creación de Dios, ¿vale? Pero dice Juan en su capítulo 1, versículo 2, que al aceptar, al creer en Jesucristo, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, pasamos de ser creación a ser hijos. Por eso dice aquí que es la cabeza de la nueva humanidad. Y sigue diciendo la diapositiva, la regeneración de la persona obedece al propósito divino de adoptar hijos en el Hijo. Por eso dice la palabra que Él es el primogénito de muchos que vendremos, ¿verdad? Es el primer hijo y somos adoptados a través de él, del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Obedece a ese principio o a ese propósito divino de hacernos parte de la nueva familia, ¿verdad? Porque antes estábamos apartados, solamente éramos creación, pero hoy tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos adoptados a través del sacrificio del Hijo. Dice, hechos, adoptados hijos en el Hijo, hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y Romanos 8:29 nos dice que somos o estamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, creados en Cristo Jesús, de su vida y de su espíritu, de su muerte y resurrección, hasta llegar a ser un varón perfecto, ¿verdad? Efesios 4:13, ese es nuestro propósito, llegar hasta la estatura del varón perfecto, ¿vale? Dice, la palabra nos dice que efectuada la regeneración, Cristo pasa a morar en el creyente. O sea, cuando la regeneración es un hecho en nosotros, Cristo entra y mora en nuestro ser. O sea, nosotros somos justificados y va a venir la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El transformar nuestra vida, ¿verdad? El cambio de esos juicios, de esas actitudes, de ese viejo hombre que pecaba y que hacía lo malo, a un nuevo hombre, ahora ya un hijo. ¿Y cómo va a ser? Guiados porque Cristo vive en nosotros. Dice que la regeneración, por su parte, nos da una participación dentro de la naturaleza divina de Dios, ya que supone un cambio en la naturaleza del orden moral y espiritual, comunicándonos con la vida nueva. O sea, ¿qué es esto? Dice ahí, segunda de Pedro, vamos rapidísimo, acompáñenme a la cita si tienen sus Biblias a la mano. Dice la palabra. Dice, voy a leer desde el versículo 3, segunda de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que esta
al ser regenerados, vamos a tener una participación dentro de la naturaleza divina de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza divina de Dios o cómo vamos a ver reflejada la naturaleza divina de Dios? En el cambio en nuestra naturaleza, tanto en el orden moral como en el orden espiritual, ¿verdad? Ese viejo hombre o esa vieja persona moralmente que antes hacía lo indebido, que hablaba mal, que se comportaba mal, que mentía, que robaba, que adulteraba, que fornicaba, etcétera, 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 que hacía malos negocios, ahora moralmente va a comportarse en otro sentido y espiritualmente, ¿cómo? Pues teniendo una vida piadosa, ¿verdad? En oración, en lectura, en comunión, en ayuno, en congregarse, etcétera, etcétera. Y obviamente al tener este cambio en la naturaleza del orden moral y espiritual, nos vamos a comunicar con la nueva vida, ¿verdad? Dice por tal, entendemos que la justificación es el cambio del estado del hombre ante Dios al ser declarado justo, pero por su parte, la regeneración conlleva una transformación interna total, una auténtica nueva creación. O sea, entonces, ¿qué es la regeneración en términos generales? Es un cambio en nuestro ser interno, ¿verdad? En todo sentido. Veíamos que tanto en lo moral como en lo espiritual, ¿verdad? Vamos a ser cambiados y transformados en su totalidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Dice que obviamente al existirse o al efectuarse la regeneración, vamos a ser nacidos de Dios, ¿vale? Dice, en la plática de Jesús, y es lo que les comentaba hace un rato, en la plática de Jesús y Nicodemo, el Señor señaló la necesidad más profunda y universal de todos los hombres, un cambio completo y radical de toda la naturaleza del hombre. La naturaleza la naturaleza toda del hombre ha sido torcida por el pecado y se refleja por la conducta del individuo. Por lo tanto, antes de vivir una vida que agrade a Dios en este tiempo y en la eternidad, su naturaleza debe de pasar por un cambio radical que es en realidad el segundo nacimiento, ¿vale? Obviamente, ¿qué es esto? El nacer en el espíritu, ¿verdad? Que es lo que le dice el maestro a Nicodemo, que en algún momento nació naturalmente, pero ahora tenía que volver a nacer a través del espíritu. El hombre no puede cambiarse a sí mismo, por ello la transformación debe proceder de Dios, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos, no hubiese sido necesario el sacrificio de Jesús en la cruz, sino que nosotros hubiésemos transformado nuestra vida en el momento en el que quisiéramos. Dice Juan 3:6, nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿verdad? La carne y el espíritu pertenecen a diferentes esferas y la una no puede producir lo otro. Por eso solamente el Espíritu Santo puede dar la vida nueva a nuestro espíritu, ¿verdad? Es el momento en el que el Espíritu Santo viene y llena nuestro ser. Ese es el momento en el que se va a empezar a efectuar el cambio o la regeneración en nuestras personas. Somos justificados, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados por el Espíritu, nacer de nuevo en el Espíritu para que empiece a existir ese cambio, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu es el único que nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia, ¿verdad? Él es el que nos va a hacer alejarnos de las cosas en las que antes vivíamos y que ofendían a Dios. Y nos va a poner alertas, nos va a dar ese discernimiento y nos va a dar al igual la voluntad para no pecar, ¿vale?
Dice que el Espíritu Santo es el agente especial de la regeneración y actúa sobre la persona para producir un cambio, es lo que les decía. Aquí en Tito 3, 4, 5 nos habla que cuando se manifestó la bondad de Dios, Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí Tito nos está diciendo, o nos habla esta cita del por qué el Espíritu es el que nos va a dar esa regeneración, ¿vale? Dice, ¿qué efectos va a producir la regeneración en nuestra persona? Dice, la primera experiencia que obtiene el hombre regenerado es el de un cambio de posición, o sea, la adopción. Y es lo que yo les hablaba y decíamos, ay, perdón, y hablábamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? O cuál es el punto, que en su momento todos somos creación de Dios, ¿verdad? Dios nos creó a todos y todos somos su creación y pertenecemos a su ingenio, a su poder, a su divinidad, a lo que sea. Pero dice Juan, el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasa aquí? Que pasamos o sufrimos un cambio o una transformación. Pasamos de ser creación a ahora ser hijos, ¿verdad? Dice que había orfandad, pero hoy se quitó esa orfandad porque tenemos al Padre, ¿verdad? Al que nos quitó la orfandad. Nos pasamos a ser adoptados por Él y a pertenecer a su familia. Ese es el primer efecto que va a producir la regeneración. Nos va a quitar la orfandad. ¿Vale? Cuando una persona ha experimentado un cambio espiritual conocido como la regeneración, se convierte en hijo de Dios y es beneficiaria de todos los privilegios derivados de esa dignidad. Ahí Gálatas 4, 4, 7 nos habla de eso. Obviamente, qué va a pasar? En otro punto, que vamos a ser partícipes, como lo veíamos ahorita en segunda de Pedro, en la naturaleza, aparte de la naturaleza divina, vamos a ser y van a ser nuestras todas las promesas que están establecidas para sus hijos, ¿verdad? Para su pueblo. Van a pasar a ser también nuestras. ¿Por qué? Porque fuimos adoptados, fuimos injertados en, eh, en su reino, en su linaje, en su familia. ¿Ok? Dice aquí que el vocablo adopción significa literalmente el otorgar la posición de hijo. Primera de Juan 3:1 nos dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿verdad? Por eso nos repele, por eso se burlan, por eso nos alejan, nos rechazan y no nos pueden conocer. ¿Por qué? Porque no le conocen a Él. Dice, en virtud de su verdadera naturaleza, la regeneración implica una unión espiritual con Dios y con Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí, obviamente, aquí obviamente participa o vemos una participación de la Trinidad, ¿verdad? Dice que vamos a ser adoptados por el Padre a través del Hijo y el que nos va a convencer y nos va a transformar es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es el que nos va a traer. Dice, esta unión espiritual encierra la idea de la habitación divina. De esta unión resulta un nuevo tipo de vida, descrita en varias maneras. Ahí en Romanos 6:4 nos habla o nos dice que la primer vida es una novedad. Ezequiel 36:26 nos dice que hay un nuevo corazón,
¿verdad? Ezequiel nos habla que nos quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. Ezequiel igual 11:19 nos dice que hay un nuevo espíritu. Efesios 4:24 nos dice que nos convertimos en un nuevo hombre. Y segunda de Pedro 1:4 nos habla de la naturaleza divina. Dice, la persona nacida de Dios demostrará ese hecho por su rechazo al pecado. Juan 1:3-4 nos habla que ese último cambio o esa parte de la nueva vida es un rechazo al pecado, ¿vale? O sea, hay una novedad, hay un nuevo corazón, hay un nuevo espíritu, hay un hombre nuevo, hay una naturaleza divina y finalmente hay un rechazo al pecado, ¿ok? Y por último, nos dice que la regeneración es descrita en el Nuevo Testamento como un nacimiento, como una limpieza, como una nueva vida impartida por Dios y como una resurrección, ¿vale? Dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Primera de Pedro 1:3 nos dice que por qué hay en nosotros esa resurrección, ¿vale? Fuimos resucitados juntamente con Él para morir al pecado, venciendo no por nosotros, sino por su obra y por su misericordia, por gracia, venciendo la muerte, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, perdón. ¿Voy a decir algo, hermano Charlie? ¿O su esposa? No escuché bien. No, hermano, se fue el audio, yo creo. Perdón. Ah, ok. Ok, no hay dudas, hermana José, Yami, este, perdón, levanté la mano. Este, hermana Michelle, René, ninguna duda sobre la parte de la regeneración. Entonces, resumiendo, la justificación es que valga la redundancia, el ser justificados a través del acto de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Él quita el pecado y somos redimidos, somos justificados por Él. Somos absueltos y somos libres de toda condenación que nos acusaba a través de la muerte o del sacrificio de Jesús. Esa es la justificación. Somos absueltos de toda culpa y de todo lo que nos acusaba. ¿Qué es la regeneración? Es un cambio en nuestro interior. ¿Por quién se da? ¿Por quién se da la regeneración? ¿Por el Espíritu Santo? Por Dios. Por el Espíritu Santo, exactamente, hermano Charlie. Muy bien. ¿Vale? La justificación, ¿quién la hace? Cristo en la cruz. La regeneración, ¿quién va a hacer? ¿Quién la va a hacer? El Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Ese es el nuevo nacimiento, el nacer en el Espíritu, ¿ok? Y pues bueno, la siguiente semana vemos el otro tema que nos falta, que es la santificación, ¿vale? Si no hay más dudas ni preguntas,
pues vamos a finalizar nuestra clase para que se preparen para la oración, ¿vale? Acompáñenme por favor ahí en su lugar, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, amado Redentor, por este tiempo, Señor, porque tú nos hablaste, porque nos enseñas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos y nos sigues hablando, Señor, de la necesidad que tenemos, Padre, de que tu Espíritu Santo haga morada, Señor, habitación en nosotros, Señor. Dice tu palabra, Señor, que nosotros pasamos a ser, Señor, el templo donde haces tu habitación, donde moras tu Padre. Y veíamos ahorita en la clase, Señor, que tú moras, Señor, en nuestro ser, que Cristo es el que mora en nosotros, siendo tú la misma persona, el mismo Dios, Señor, en una persona diferente. A través de tu Espíritu Santo, Señor, nos vas redarguyendo, Señor, nos vas enseñando, Señor, nos vas alertando, Padre, y nos vas convenciendo de pecado, Padre, para no acercarnos a más, Señor, a aquello que nos daña y que nos hizo alejarnos de ti en una vida pasada. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros y que tu Espíritu Santo se siga derramando en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, en sus familias, Señor, para que podamos, Señor, seguir viviendo gratamente, Señor, de delante de ti. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que nos des una noche de descanso, Señor, y nos disponemos a un tiempo, Señor, para buscar tu rostro y para alabarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues tengan muy buena noche. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Descansen. Bye. Hasta mañana, bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.